Continuando con la química orgánica, a continuación vamos a hacer en este vídeo una serie de ejemplos de cómo debemos formular compuestos orgánicos. Hasta ahora hemos visto todos los grupos funcionales de química orgánica, hemos puesto ejemplos de cada uno de ellos, pero a continuación vamos a hacer una serie de ejercicios en el que vamos a formular compuestos que contengan varios grupos funcionales a la vez, para que veáis cómo se hace. Antes de empezar con esos ejemplos, vamos a indicar una serie de pasos a seguir para formular correctamente cualquier compuesto orgánico. Entonces, para ello tenemos que seguir una serie de pasos. El primer paso de ellos, aunque pueda sonar muy elemental, pues es muy importante que leamos de forma lenta y pausada el nombre. Leyendo el nombre podemos sacar mucha información acerca de la molécula que tenemos que dibujar. De hecho, el siguiente paso es, una vez leído ese nombre, tenemos que averiguar cuál es el grupo funcional principal de esa molécula. Como he dicho, voy a poner una serie de ejemplos en el que vamos a tener moléculas con varios grupos funcionales. De entre ellos hay que escoger el grupo funcional principal. Y para ello es importante que o bien memoricéis o bien tengáis a mano la lista jerárquica de grupos funcionales que os presenté en un vídeo anterior. Una vez elegido ese grupo funcional principal, tenemos que determinar y dibujar la cadena que contenga obviamente ese grupo funcional. Una vez hemos dibujado ya la cadena hidrocarbonada con ese grupo funcional, el siguiente paso es asignarle localizadores, como siempre teniendo en cuenta que el grupo funcional tiene que tener el localizador más bajo posible, y una vez hecho eso, pues lo único que nos queda sería insertar los diferentes radicales o grupos funcionales secundarios que nos indique el nombre. Y para terminar, un buen consejo, pues como siempre, sería repasar la molécula, es decir, que el dibujo de la molécula que nosotros hemos trazado concuerde con el nombre que nos han dado para dibujar la molécula. Bien, para hacer estos ejemplos voy a utilizar este programa que permite dibujar moléculas orgánicas. Es el mismo que he utilizado en los vídeos anteriores para explicaros los diferentes grupos funcionales, y vamos a hacer una serie de ejemplos de formulación de química orgánica. He procurado reunir una serie de ejemplos que engloben, si no todo, pues la mayor parte de los grupos funcionales que hemos visto, y también he procurado más o menos que vayamos en orden de dificultad creciente. Los primeros ejemplos no serán tan complicados, pero poco a poco pues los iré complicando para que veáis cómo se formulan correctamente las moléculas orgánicas. Entonces, sin más, vamos a empezar con el primer ejemplo. Tenemos esta molécula, vamos a leerla, el hexa 2,4-diinal. Bien, si seguimos el procedimiento que hemos visto en la diapositiva anterior, lo primero que tenemos que hacer es determinar el grupo funcional principal. Como veréis en este y en todos los ejemplos, normalmente eso se hace leyendo al final del nombre de la molécula. Entonces, fijaros que aquí al final termina en al. Eso quiere decir que estamos ante un aldehído. La función principal de esta molécula va a ser la función aldehído. El siguiente paso es determinar cuál es la cadena hidrocarbonada principal de esa molécula. Para eso conviene seguir leyendo hacia atrás y leemos aquí hexa, es decir, que tenemos que dibujar una cadena de 6 átomos de carbono. Ahí la tenemos, 6 átomos de carbono, y a continuación en uno de los extremos tenemos que dibujar el grupo funcional principal, que hemos dicho que es el aldehído. Entonces dibujamos aquí, por ejemplo, el aldehído, aquí el átomo de oxígeno. Entonces, bueno, ya tenemos dibujado tanto el grupo funcional principal como
la cadena hidrocarbonada principal, y ahora lo único que tenemos que hacer es añadir pues las cosas que nos faltan en esta molécula. Volvemos a leer el nombre y vemos que pone 2,4-diino, es decir, que tenemos que añadir dos triples enlaces en las posiciones 2 y 4, como tenemos aquí. Puesto que el grupo funcional principal está aquí, este sería el enlace 1, este sería el enlace 2, en el que tenemos que añadir un triple enlace, este sería el enlace 3 y en el enlace 4 tenemos que añadir otro triple enlace. Entonces, bueno, ya tenemos por fin la molécula correctamente formulada. Aquí vemos el grupo funcional del aldehído y sus dos triples enlaces. Vamos con el siguiente ejercicio de formulación. Vamos a leer el nombre de esta molécula. Tenemos que dibujar el meta-isopropilfenol. Recordad que esta M es la abreviatura de meta, que eran las posiciones relativas dentro de los anillos aromáticos. Entonces, bueno, el primer paso que tenemos que hacer es determinar cuál es el grupo funcional principal. Para ello volvemos otra vez al final del nombre de esta molécula y vemos aquí la terminación ol, que si recordáis, esa terminación corresponde a la función alcohol. Por lo tanto, el grupo funcional principal de esta molécula va a ser el alcohol. El siguiente paso es determinar cuál es la cadena hidrocarbonada principal. Para eso seguimos leyendo para atrás y leemos aquí fenol. El fenol, pues recordad que simplemente es el anillo aromático con el grupo OH. Así que lo primero que tenemos que dibujar es ese anillo aromático. Lo dibujamos aquí y a continuación añadimos el grupo OH. El grupo OH que lo podemos añadir en principio en cualquiera de las posiciones, por ejemplo en esa, y ahí tendríamos el fenol propiamente dicho. Y ya concluimos la molécula pues añadiendo lo que falta en ella. Vamos a leerlo. Meta-isopropil, es decir, que en la posición relativa meta tiene un radical isopropilo. Recordad, en los anillos aromáticos, en este caso, si esta es la posición referencial, esta sería la posición orto, la posición meta y la posición para. En este caso da lo mismo, también podría ser esta la orto, la meta y la para, nos da igual, nos quedaría la misma molécula, pero nosotros tenemos que añadir en la posición meta pues el radical isopropilo. Así que nos da igual añadirlo aquí que aquí. Vamos a añadirlo, por ejemplo, aquí. Ese sería el radical isopropilo en posición meta y entonces de esta forma tendríamos la molécula correctamente dibujada, el meta-isopropilfenol. Siguiente ejercicio de formulación que vamos a hacer, vamos a leer la molécula, es el 2-ciclopropiloctanato de butilo. Bien, ya vemos que se va complicando el nombre poco a poco. Entonces, el primer paso, ¿cuál es la función principal de esta molécula? Pues en este caso, fijaros que leemos la terminación ato de hilo. Eso quiere decir que estamos ante un éster, es decir, un derivado de un ácido carboxílico, y en este caso, en la formulación de los ésteres, conviene dibujar primero el ácido carboxílico del que deriva ese éster. Entonces, si nosotros leemos octanato, aquí al final de este nombre, octanato quiere decir que tenemos que dibujar el ácido carboxílico de 8 átomos de carbono. Entonces empezamos por dibujar una cadena de 8. Aquí al final, en uno de los extremos, dibujamos el grupo del ácido carboxílico. Ese sería, como veo que está un poco, lo voy a mover, lo voy a traer más para aquí, así. Entonces, bien, ese sería el ácido carboxílico de 8 átomos de carbono,
que es del que deriva el éster que tenemos que formular. Entonces, el siguiente paso que os recomiendo es que añadáis el radical que se aloja en el grupo OH, es decir, el radical que sustituye a este átomo de hidrógeno, que en este caso leemos aquí que es el butilo, es decir, un radical de 4 átomos de carbono. Pues lo dibujamos así, 4 átomos de carbono, y ese sería el radical butilo. Aquí ya sí que tendríamos el éster propiamente dicho. Sin embargo, a este éster hay que añadirle una serie de cosas que nos indica el nombre. Entonces terminamos de leer y leemos que tenemos aquí 2-ciclopropil. Es decir, que en la posición 2 del ácido tenemos que insertar un radical ciclopropilo. Puesto que este obviamente es el carbono 1, aquí tenemos el carbono 2. Luego es aquí donde tenemos que añadir el radical ciclopropilo. El radical ciclopropilo es un radical de 3 átomos de carbono, pero en forma de ciclo, es decir, un triángulo que en nuestro caso pues va añadido en esa posición. Y entonces ahí tendríamos correctamente el éster que nos han propuesto, lo tendríamos correctamente dibujado. Siguiente ejercicio de formulación, tenemos que dibujar la molécula de este compuesto, que es el cloruro de fenil trimetilamonio. En este caso tenemos que dilucidar también cuál es el grupo funcional principal, y entonces leemos aquí la palabra amonio, y también hemos leído al principio la palabra cloruro. Esto nos da idea de que nos encontramos ante una sal de amonio. Una sal de amonio que, como todos ya sabéis, deriva de este compuesto que es el amoníaco, y resulta de sustituir pues, estos 3 átomos de hidrógeno por diferentes radicales. ¿Cuáles son esos radicales? Pues vamos a leer. Primero tenemos fenil, el radical fenilo, recordad que es un anillo aromático de benceno. Luego el primer radical que tenemos que añadir es este. Y seguimos leyendo. ¿Cuáles son los otros radicales? Pues leemos trimetil, es decir, que tenemos que añadir otros 3 radicales más, pero en este caso son radicales metilos. Pues vamos a añadirle, por ejemplo, vamos a añadirle aquí un radical metilo. Bueno, fijaros que a medida que yo le voy añadiendo radicales a este átomo de nitrógeno, pues evidentemente los átomos de hidrógeno van desapareciendo. Entonces ahí tendríamos un radical metilo, vamos a añadirle otro aquí, por ejemplo, y hay que añadirle un tercer radical metilo, por ejemplo ese. Entonces fijaros que el átomo de nitrógeno, puesto que ahora tiene 4 radicales unidos a él, pues queda con carga positiva. Lo único que tenemos que hacer ahora es añadir el ion cloruro. Entonces añadimos el ion cloruro, y de esta forma, pues como veis, nos encontramos ante una sal de amonio, que es la que teníamos que formular, que el ion cloruro pues se une a este ion amonio para formar la correspondiente sal orgánica. Continuamos con otra molécula más para formular. Vamos a leer esta molécula. Tenemos que dibujar la 2,4-dinitrofenilhidracina. Para determinar el grupo funcional principal, como siempre, vamos al final del nombre y leemos aquí hidracina. Es decir, nos encontramos ante una hidracina que, si recordáis, la estructura general de la hidracina tiene esta forma. Las hidracinas, todas las hidracinas derivan de forma general de este compuesto que se recibe el nombre de hidracina, y una vez dibujado este compuesto, lo siguiente es determinar cuál es la cadena principal a la que va unido este grupo hidracina. Entonces volvemos al nombre y seguimos leyendo para atrás.
después de hidracina o antes de hidracina viene la palabra fenil. Es decir, tenemos que añadir un radical fenilo, en principio a cualquiera de los dos átomos de nitrógeno. Vamos a añadírselo aquí y ahí tendríamos la fenilhidracina. Y para concluir el nombre, para concluir el dibujo de esta molécula, pues vamos a terminar de leer el nombre. 2,4-dinitro. Es decir, que dentro de este anillo aromático, en las posiciones 2 y 4, tenemos que añadir dos grupos nitro. Es evidente que en este anillo aromático esta es la posición 1, que es donde está alojado el grupo funcional principal. Luego, por ejemplo, pues esta sería la posición 2, esta sería la posición 3 y esta la 4. Entonces, aquí en la 2 y aquí en la 4 tenemos que añadir los dos grupos nitro. Vamos a añadir primeramente, tanto aquí como aquí, los dos grupos nitro. Entonces venimos aquí, cambiamos e insertamos los dos grupos nitro. Entonces, bueno, pues para que veáis bien la molécula la voy a mover. Ahí tendríamos la molécula correctamente dibujada. Fijaros, el grupo funcional de la hidracina con el radical fenilo y en sus posiciones 2 y 4 tiene los grupos NO2. Bien, vamos a pararnos brevemente en esta molécula porque esta molécula creo que es la primera molécula en la que encontramos no uno, sino dos grupos funcionales. Fijaros, el grupo funcional de la hidracina y el grupo funcional de los derivados nitrogenados. Aquí es importante y conviene observar lo que es el orden preferencial de los grupos funcionales. Si vosotros consultáis esa lista del orden preferencial, comprobaréis que las hidracinas tienen preferencia sobre los derivados nitrogenados. Es decir, que este compuesto, tanto a la hora de formularlo como de nombrarlo, es una hidracina, mientras que los grupos NO2 son grupos funcionales secundarios. Por eso este compuesto, tanto a la hora de dibujarlo como de nombrarlo, se nombra como una hidracina. Vamos a leer este otro ejemplo que tenemos que formular. Tenemos que dibujar la molécula del 2-ciclopentil hept3-eno-dial. Nuevamente, ¿cuál es el grupo funcional principal de esta molécula? Pues nos vamos al final del nombre y leemos dial, es decir, que se trata de un aldehído que tiene no uno, sino dos grupos aldehídos, cada uno en los extremos de la cadena. Precisamente el siguiente paso es averiguar cuál es la cadena principal. Pues seguimos leyendo para atrás y leemos aquí hept, es decir, tenemos que dibujar una cadena principal de 7 átomos de carbono y en sus extremos tenemos que dibujar los dos grupos aldehídos. Entonces dibujamos esa cadena de 7, en sus extremos dibujamos los dos grupos aldehídos así ya lo tenemos. Y bueno, ya a continuación lo único que queda es añadirle pues, los radicales o grupos funcionales secundarios que nos dicte el nombre. Entonces terminamos de leer, bueno, vemos que tenemos varias cosas. Vamos a empezar, por ejemplo, por aquí, 2-ciclopentil. En la posición 2 tenemos que dibujar un radical ciclopentilo. Bien, puesto que esta molécula todavía, así como la tenemos, pues es simétrica, en principio da igual que empecemos a asignar localizadores por este lado que por este lado. Entonces, pues bueno, vamos a empezar por ejemplo por aquí. Si empezamos por aquí, esta sería la posición 1 y aquí vendría la posición 2. Aquí habría que añadir ese radical ciclopentil de 5 átomos de carbono que lo dibujaríamos ahí. Voy a bajar la molécula para que se vea bien. Así tendríamos el radical ciclopentilo y vamos a concluir la formulación de este compuesto. Lo siguiente que tenemos que leer es hept3-eno.
es decir, que en el enlace número 3 tiene una insaturación, un doble enlace, 3-eno. Evidentemente este es el enlace 1, este es el enlace 2 y aquí es el enlace 3, que es donde lleva la insaturación. Luego ahí tendríais correctamente dibujada la molécula del 2-ciclopentil-3-enodial. Continuamos con otro ejemplo de formulación orgánica. Tenemos que dibujar la siguiente molécula, el 2-cloro-pentano-3-tiol. Entonces, como siempre, vamos a ver cuál es el grupo funcional principal. Para ello nos vamos al final del nombre y leemos aquí la terminación tiol. Esto quiere decir que la función principal de esta molécula es un tiol, que si recordáis es como si fuera un alcohol, pero en lugar del átomo de oxígeno tenemos que dibujar el átomo de azufre. Bien, una vez dilucidado el grupo funcional, el siguiente paso era determinar la cadena principal. Entonces seguimos leyendo para atrás y leemos aquí pentano. Así que lo primero que tenemos que hacer es dibujar una cadena de pentano de 5 átomos de carbono. Y a continuación pues vamos a ver qué es lo que tenemos que añadir a esta molécula. Primeramente vamos a empezar con el tiol, que vemos que ocupa la posición 3. Entonces, puesto que esta molécula, tal y como la tenemos aquí, pues no tiene todavía nada, podemos asignar localizadores tanto por un lado como por otro. Entonces, el grupo tiol hay que añadírselo en la posición 3. Por ejemplo, si esta es la posición 1, 2 y 3. Aquí vendría el grupo tiol, que fijaros, os recuerdo, es como un alcohol, pero en lugar del átomo de oxígeno, pues tiene un átomo de azufre. Y esta molécula todavía no está completa, puesto que tenemos que seguir leyendo. Lo siguiente que tenemos aquí es el 2-cloro. En la posición 2 tenemos que añadir un átomo de cloro. Nuevamente, como esta molécula de momento es simétrica, pues da igual que empecemos a asignar localizadores por aquí que por aquí. Entonces, pues si empezamos por ejemplo por aquí, este sería la posición 2, y aquí podríamos añadir el átomo de cloro, de tal manera que la molécula pues nos queda de esta forma, el 2-cloro-pentano-3-tiol. Nuevamente en esta molécula se vuelve a apreciar muy bien el tema del orden preferencial de los grupos funcionales. En esta molécula tenemos dos grupos funcionales, el grupo tiol y el grupo cloro. Si consultáis en la lista de grupos funcionales, el grupo tiol tiene preferencia sobre el grupo de los derivados halogenados, como es el cloro. Así que esta molécula no se nombra como un derivado halogenado, sino como un tiol. El siguiente ejemplo que vamos a ver es el típico ejercicio de hidrocarburo con insaturaciones, dobles, triples enlaces y también algún que otro radical. Y bueno, en este caso pues no es que tengamos grupos funcionales propiamente dichos, solo tenemos alquenos y alquinos, porque fijaros que aquí tenemos la terminación ino y aquí tenemos la terminación eno. Por lo tanto sabemos que es un hidrocarburo con un hetero insaturado con dobles y triples enlaces. El primer paso para dibujar estas moléculas es determinar la cadena principal. Entonces si seguimos leyendo hacia atrás, leemos aquí oct, es decir, tenemos que dibujar una cadena principal de 8 átomos de carbono. Esa de ahí, por ejemplo, 8 átomos de carbono. Y a continuación pues tenemos que añadirle pues tanto los radicales como las insaturaciones. Da igual por dónde empecemos, pues vamos a empezar por ejemplo por aquí. En las posiciones 2 y 3 tiene dimetil, 2 radicales metilo. Pues si empezamos a asignar localizadores, vamos a empezar por aquí, por ejemplo. Si a este decimos que es el carbono 1, pues aquí en el carbono 2 tenemos que añadir un radical metilo y también en el 3, que sería este, el siguiente, otro radical metilo. Ahí tendríamos los dos radicales metilos en las posiciones 2 y 3, como nos indica el nombre. A continuación vamos a ver las insaturaciones. En el enlace 1
tenemos un doble enlace. Evidentemente hemos dicho que hemos empezado a asignar por aquí, luego el enlace 1 es este. Aquí tenemos que añadir un doble enlace. Y concluimos con los triples enlaces, que vemos que ocupan las posiciones 4 y 7. Es decir, esta es la posición 1, 2, 3, aquí, el 4, hay un triple enlace, 5, 6 y 7. El último enlace es un enlace triple. Entonces ahí tendríamos correctamente dibujada esta molécula que, como veis, tiene dobles, triples enlaces y diferentes radicales. Vamos a continuar ya con otro ejemplo diferente de formulación orgánica. Tenemos que dibujar la molécula que tenemos aquí, el 7-cloro-heptan-3-ona. Entonces, nuevamente, ¿cuál es el grupo funcional principal de esta molécula? Nos vamos al final de ella y leemos ona. La terminación ona nos indica que se trata de una cetona. Entonces, el siguiente paso es averiguar cuál es la cadena principal de esta molécula. Si seguimos leyendo para atrás, leemos heptán, es decir, que tenemos que dibujar una cadena de 7 átomos de carbono. Bien, entonces, volviendo al nombre, leemos que el grupo cetona ocupa la posición 3 de esta molécula principal. Entonces, puesto que de momento la molécula es simétrica, da igual que empecemos a asignar localizadores por aquí o por aquí. Pues ahora vamos a empezar por aquí. Esta es la 1, posición 2, posición 3. Aquí tenemos que añadir el grupo cetona, que si recordáis tenía esta forma. Bien, ya tenemos la función cetona en su posición correcta y lo único que tenemos que hacer es terminar esta molécula terminando con el nombre. Leemos 7-cloro. En la posición 7 tiene un átomo de cloro. Entonces cogemos el átomo de cloro y, pues como hemos empezado por aquí, esta hemos dicho que es la posición 3, 4, 5, 6 y 7. Justo al final tiene un átomo de cloro. Pues se lo dibujamos y aquí tenemos nuevamente la molécula correctamente dibujada, la 7-cloro-heptan-3-ona. De nuevo, la función principal cetona tiene preferencia, en este caso, sobre el derivado halogenado. Por lo tanto, efectivamente, esta molécula, tanto para nombrarla como para dibujarla, tenemos que considerar que es una cetona y no un derivado del cloro. Continuamos complicando poco a poco más los compuestos orgánicos para formular y a continuación tenemos que dibujar la molécula de este compuesto, que es el 3-oxo-NN-dimetil-pentamida. Entonces, bueno, lo primero tenemos que averiguar cuál es el grupo funcional principal de esta molécula. Volvemos como siempre al final del nombre y leemos amida. Es decir, tenemos que dibujar una amida. El siguiente paso es determinar cuál es la cadena principal. Para ello seguimos leyendo hacia atrás y leemos aquí pentamida. Tenemos que dibujar una amida de 5 átomos de carbono. Así que lo que tenemos que hacer es primeramente dibujar esa cadena de 5 átomos de carbono. En uno de sus extremos tenemos que dibujar el grupo amido, que si recordáis, bueno, las amidas son unos derivados de los ácidos carboxílicos. Lo único que se diferencian es que aquí en lugar de haber un grupo OH, pues hay un grupo amino NH2. Esto sería la pentamida, el grupo amido con 5 átomos de carbono. Bien, el siguiente paso ya es pues añadir los diferentes radicales y otros grupos funcionales que nos podamos encontrar. Vamos a empezar por aquí. Vemos que en la posición 3 tiene un grupo oxo. El grupo oxo, si recordáis, es el grupo de las cetonas cuando éstas no son el grupo principal dentro de la molécula. Aquí hemos dicho que el grupo principal es el grupo de la amida y evidentemente el grupo de la cetona no tiene preferencia sobre la amida, luego se comporta como un grupo funcional
secundario. Así que en la posición 3 de esta molécula tenemos que añadir un grupo cetona. ¿Dónde está esa posición 3? Pues evidentemente esta es la posición 1, esta es la 2 y esta es la 3. Luego aquí tenemos que dibujar un grupo cetona. Bien, todavía no hemos terminado porque vemos que en la posición N tenemos dimetil, es decir, dos radicales metilos en la posición N. La posición N, recordad que es precisamente, son radicales ligados a este átomo de nitrógeno. A este átomo de nitrógeno tenemos que ligarle dos radicales metilo, pues le añadimos un radical metilo y dos radicales metilo, y ahí tendríamos la amida correctamente dibujada. Seguimos con más ejemplos ya más o menos cada vez más complicados. Tenemos que formular el siguiente compuesto, el 3-acetil N-fenilhidroxilamina. Bien, lo primero, como siempre, el grupo funcional principal, venimos al final del nombre y leemos hidroxilamina. Hidroxilamina, si recordáis, son los compuestos derivados precisamente de la hidroxilamina, que es este compuesto que tenéis aquí. Lo voy a subir. Ese sería la hidroxilamina, y puesto que tenemos este grupo funcional como principal, pues tenemos que dibujar un compuesto derivado de este. El siguiente paso es determinar la cadena principal de este compuesto. Entonces seguimos leyendo para atrás y leemos fenilhidroxilamina, es decir, un anillo aromático de benceno, pero fijaros que este radical fenil viene precedido por la letra N. Recordad que en las hidroxilaminas tenemos que indicar si el radical se une bien al átomo de nitrógeno o al átomo de oxígeno. En este caso, como tenemos el localizador N, quiere decir que el radical fenilo se une al átomo de nitrógeno. Por lo tanto, dibujamos ese radical fenilo ligado al átomo de nitrógeno del grupo hidroxilamina. Y ya solo nos queda pues este añadido, el 3-acetil, es decir, tenemos que dibujar un radical acetilo en la posición 3 de este anillo aromático. Puesto que esta es la posición 1, pues esta podría ser la posición 2 y esta la posición 3. Podría ser esta o también podría ser esta, nos daría igual. Entonces vamos a dibujar ese radical acetilo, que obviamente el radical acetilo deriva del ácido acético. Mirad, os lo voy a dibujar aquí brevemente. El ácido acético tiene esa forma. El ácido acético tiene esta forma, es decir, el ácido de dos átomos de carbono. Entonces, este ácido acético, si se transforma en el radical acetilo, lo que hace es perder este grupo OH y ligarse aquí. Entonces, para que lo veáis bien, yo voy a seleccionar este, voy a girarle, porque el radical se une a través de ese OH. Entonces lo que hace es perder este grupo OH y unirse por aquí. Así que perdería este grupo OH y este enlace, esto se uniría a este vértice. De tal manera que, bueno, pues ahí tendríamos la molécula correctamente dibujada. La voy a poner aquí para que la veáis bien. Ahí tenemos el radical acetilo en la posición 3 y en la posición 1, obviamente es la cadena principal, obviamente es el grupo funcional principal, tenemos la función hidroxilamina. Seguimos con otro ejemplo de formulación de química orgánica.
tenemos que dibujar la molécula del ácido ortotolueno sulfónico. Bien, como siempre, grupo funcional principal, vamos al final del nombre y leemos sulfónico. Aunque en este caso también pues la palabra ácido nos indica que estamos ante un ácido, pero en este caso no es un ácido carboxílico, sino que es un ácido sulfónico, como tenéis aquí. El siguiente paso es determinar cuál es la cadena principal. Siguiendo con el nombre, leemos hacia atrás y leemos tolueno. Entonces lo primero que tenemos que dibujar es la cadena de tolueno, que si recordáis es el anillo aromático con un radical metilo, pues vamos a ponerlo por ejemplo aquí, en principio todavía da igual, ese sería el tolueno, es decir, la cadena principal, y a continuación vemos que es el ortotolueno sulfónico, es decir, que el grupo sulfónico está en la posición orto dentro de este anillo de tolueno. Evidentemente esta es la posición referencial, la posición orto pues podría ser esta o podría ser esta otra, cualquiera de las dos nos valdría. Entonces en cualquiera de esas dos vamos a dibujarlo aquí, vamos a dibujar el grupo sulfónico. El ácido sulfónico tenía esta forma. Esta es la forma general, el grupo del ácido sulfónico, que fijaros que es bastante similar al ácido carboxílico, salvo que aquí el átomo central, en lugar de ser de carbono, es de azufre. Y fijaros que la posición orto, tanto de este radical metilo como del grupo sulfónico, pues vemos que es la posición correcta, posición relativa 1, 2. Vamos con otro ejemplo de formulación de química orgánica y tenemos que dibujar la molécula del N4-dietilbenzamida. Primer paso, determinar el grupo funcional principal, leemos al final del nombre amida, tenemos que dibujar una amida y el otro paso es determinar la cadena principal. Para ello seguimos leyendo hacia atrás y leemos benza, es decir, deriva de un anillo aromático, vamos a dibujarlo, ese es el anillo aromático y hemos visto que es benzamida. La benzamida pues ya sabéis que es la amida correspondiente a ese anillo aromático. Pues por ejemplo aquí podemos dibujar el grupo de la amida con aquí el átomo de oxígeno y aquí el grupo amino. Eso sería la benzamida. Bien, a continuación tenemos que ver qué más cosas tenemos que añadir a esta molécula. Entonces, bueno, ya solo nos queda leer dietil. Tiene dos radicales etilo. ¿En qué posiciones? Pues en las posiciones N y 4. La posición N ya sabemos que es aquí, ligado al átomo de nitrógeno, y la posición 4, pues evidentemente, si esta es la posición 1, pues la posición 4 sería 2, 3 y 4. Aquí sería la posición 4. Luego los dos radicales etilos, uno vendría aquí, radical etilo de 2 átomos de carbono, y el otro vendría ahí, el segundo radical etilo. Y ahí tendríamos la molécula que, bueno, fijaros que aunque el nombre no sea demasiado largo, pues la estructura molecular, como veis, cada vez se va complicando cada vez más. Vamos a hacer a continuación otro ejemplo típico de estos hidrocarburos heteroinsaturados con diferentes radicales. Entonces fijaros, tenemos que formular este compuesto, el 3-prop 2-enil octa 1,2,4-trien 6-ino. Bien, ya hemos leído aquí ino, es decir, un hidrocarburo heteroinsaturado con dobles y triples enlaces. ¿Cuál es la cadena principal de esta molécula? Pues seguimos leyendo para atrás y leemos octa. Tenemos que dibujar una cadena de 8, así, 8 átomos de carbono. Y bueno, vamos a empezar. Voy a dejar este radical para el final porque es un poco complicado y vamos a ir con las insaturaciones.
Los dobles enlaces, vemos que tenemos 3 dobles enlaces, trien, en las posiciones 1, 2 y 4. Entonces, bueno, vamos a empezar a asignar localizadores por aquí. Este sería el enlace 1, que tiene un doble enlace. El enlace 2 también tiene un doble enlace. El 3 no tiene nada. Y el 4, este, también tiene un doble enlace. En cuanto al triple enlace, vemos que ocupa la posición 6. Luego, si este era el enlace 4, este es el 5 y este es el 6. Aquí tiene el triple enlace. Y ahora vamos a ir a este radical que parece complicado, de hecho está escrito entre paréntesis. Entonces, bueno, vemos que ocupa la posición 3, es decir, 1, 2 y 3, va alojado aquí, y vamos a leer cómo es. Es un prop 2 enil, es decir, es un radical de 3 átomos de carbono, porque deriva del propilo. Luego vamos a empezar a dibujarlo. Ahí tenemos el radical de 3 átomos de carbono y ahí terminamos de leer y vemos que es un propenil, es decir, que este radical a su vez tiene un doble enlace, concretamente en su posición 2. Es decir, que si este es el primer enlace, este es el segundo, luego es aquí donde tiene la insaturación. Luego aquí tendríamos finalmente formulado este compuesto. Vamos a realizar a continuación este otro ejemplo de formulación de química orgánica. Tenemos que dibujar la molécula del anhídrido benzoico 2-cianobutírico. Bien, el grupo funcional en este caso es evidente que se trata de un anhídrido mixto, puesto que se forma a partir de 2 ácidos diferentes. Por un lado tenemos aquí el ácido benzoico y por otra parte tenemos aquí el ácido 2-cianobutírico. Bien, en este caso especial que tenemos que formular un anhídrido, recordad que los anhídridos se formaban a partir de la fusión de 2 ácidos carboxílicos. Entonces yo os recomiendo que primero dibujéis los 2 ácidos del que procede este anhídrido. Entonces vamos a empezar por el primero de los ácidos. El primero de ellos es muy sencillo, es este, el ácido benzoico, que ya sabemos que es un anillo aromático con un grupo carboxílico en uno de sus vértices. Por ejemplo, voy a dibujar el grupo carboxílico en ese vértice. Voy a poner los átomos de oxígeno. Ahí tendríamos el ácido benzoico. Vamos a dibujar a continuación el siguiente ácido, que es más complejo, es el que tenemos aquí, el ácido 2-cianobutírico. Bien, vemos que proviene del ácido butírico y recordad que el ácido butírico es el ácido carboxílico de 4 átomos de carbono. Luego vamos a dibujar una cadena de 4 átomos de carbono y para hacer bien la fusión de los 2 ácidos más adelante yo os recomiendo que pongáis los 2 grupos carboxílico lo más cerca posible, de tal manera que si aquí tenemos en el ácido benzoico tenemos el grupo carboxílico aquí, pues aquí en el butírico vamos a poner ese grupo en este lado para que estén los 2 grupos pues lo más cerca posible. Entonces, este sería el ácido butírico, pero fijaros que nos piden que sea el ácido 2-cianobutírico. Es decir, que este ácido en su posición 2 tiene un grupo nitrilo o ciano, como vemos aquí. Entonces vamos a dibujar ese grupo ciano en la posición 2. Evidentemente esta será la posición 1, luego el grupo ciano está aquí en la posición 2. Escribimos así. Y para hacer el ciano, pues vamos a ponerlo así. Ese sería el grupo ciano, CN, es decir, el átomo de carbono unido con triple enlace al átomo de nitrógeno. Bien, ya tenemos los dos
los dos ácidos, los voy a poner así, voy a ponerlos así. Entonces, ¿el anhídrido en qué consiste? Pues recordad que el anhídrido surgía de que estos dos ácidos reaccionaban de tal manera que se perdía una molécula de agua, es decir, los dos átomos de hidrógeno de estos grupos OH y conservábamos un átomo de oxígeno. Entonces, para eso voy a volver a coger los dos ácidos, los voy a acercar. Bueno, y como este programa pues no me deja pegar una molécula con otra, lo que voy a hacer es, pues esta la voy a apartar aquí un poco a distancia y voy a copiar esta molécula endosada a esta. Entonces, para eso vamos a poner aquí el átomo de oxígeno. Esto pues ya veis que a veces pues conviene, sobre todo si todavía no estáis familiarizados con estos ejercicios, pues conviene que hagáis aparte pues grupos de moléculas para trazar la molécula de forma correcta. Esto sería así. Ahora vendría aquí el grupo ciano. Eso es, y ahora ya pues puedo seleccionar esto y borrarlo. Y para que veáis la molécula bien, la voy a centrar. Y bueno, y aquí efectivamente tendríamos el anhídrido que resulta de la fusión de los ácidos benzoico y del 2-cianobutírico. Vamos a continuar con otro ejemplo de formulación orgánica. Tenemos que dibujar la molécula del ácido 2-tioformil pentano dioico. Seguimos siempre el mismo procedimiento. Grupo funcional principal, nos vamos al final del nombre y leemos la terminación oico. De hecho, también hemos leído la palabra ácido. Luego estamos ante un ácido carboxílico. Pero si seguimos leyendo, no se trata de un ácido carboxílico simple, sino que vemos que la terminación es dioico, es decir, que el ácido carboxílico tiene los dos grupos ácido en ambos extremos de la cadena. ¿Cuál cadena es esa? Pues seguimos leyendo hacia atrás y leemos pentano, es decir, que tenemos que dibujar una cadena de 5 átomos de carbono y en ambos extremos tenemos que dibujar los grupos carboxílico, porque hemos dicho que se trata de termina en dioico. Por lo tanto, colocamos los dos grupos carboxílicos en los dos extremos de la cadena de 5 átomos de carbono. Y a continuación tenemos que añadir un radical en la posición 2, como vemos aquí. Esta molécula, puesto que de momento es simétrica, pues da igual que empecemos a asignar localizadores por aquí que por aquí. Vamos a empezar, por ejemplo, por aquí, de tal manera que si esta es la posición 1, esta es la posición 2. Aquí va a ir este radical que vemos que se llama tioformil. Recordad que la palabra tio indicaba que se sustituía un átomo de oxígeno por un átomo de azufre. Entonces yo en principio os recomiendo que prescindáis momentáneamente de la palabra tio y escribáis el radical formil tal y como es. Entonces, para dibujar aquí el radical formilo, pues lo vamos a dibujar así. Aquí tendría el átomo de, aquí tendría el átomo de oxígeno y este sería el átomo de hidrógeno. Entonces ahora lo que hemos dicho, este átomo de oxígeno, puesto que este sería el radical formilo, pero a nosotros nos han pedido el radical tioformilo. Luego este átomo de oxígeno tenemos que suprimirlo y lo vamos a cambiar por un átomo de azufre, de tal manera que nos quede así, por supuesto, con doble enlace. Entonces, bueno, vamos a centrar esta molécula y ahí tendríais el ácido 2-tioformil pentano dioico. Fijaros nuevamente que la función ácido tiene preferencia
sobre el resto de grupos funcionales, en este caso sobre el tioformil. Por eso esta molécula se nombra no como un tioaldehído, que sería esta función que tenemos aquí, sino como un ácido carboxílico. Un ejemplo más de formulación orgánica, tenemos que dibujar la molécula del ácido 3-hidroxi 6-metil-hept5-enoico. Es evidente que aquí se trata de un ácido carboxílico, fijaros la terminación oico, y además tenemos también la palabra ácido. Entonces tenemos que dibujar un ácido carboxílico. ¿De cuántos carbonos? Pues cogemos el nombre, seguimos leyendo para atrás y leemos aquí hept, es decir, 7 átomos de carbono. Cadena principal de 7 átomos de carbono. En uno de los extremos, por ejemplo aquí, tenemos que dibujar el grupo carboxílico, oxígeno y oxígeno. Ahí tendríamos el heptanoico. Y bueno, ahora tendríamos que añadir pues, los diferentes radicales que nos da este nombre. Vamos a empezar por aquí. Por ejemplo, en la posición 3 tenemos un radical hidroxi. Recordad que el radical hidroxi corresponde a una función alcohol cuando esta no es el grupo funcional principal de la molécula, que es lo que ocurre en este caso. Entonces ocupa la posición 3. Es evidente que esta es la posición 1, 2 y 3. Aquí hay que añadir un radical hidroxi. Pues lo añadimos ahí y ya lo tenemos añadido. Todavía tenemos que añadir más cosas. Tenemos, por ejemplo, aquí en el localizador 6 un radical metilo. Luego, si este era el 3, 4, 5, 6. Aquí colocamos un radical metilo y finalmente vemos que en el enlace 5 leemos hept5en, es decir, un doble enlace en la posición 5. Este es el enlace 1, 2, 3, 4, 5. Aquí habría que dibujar un enlace doble. Y de esta forma, pues ahí tenemos la molécula correctamente escrita. Fijaros que tenemos aquí 3 grupos funcionales. Poco a poco vamos complicando las moléculas. Tenemos el grupo funcional del ácido carboxílico, el grupo funcional del alcohol y el grupo funcional del alqueno. En la lista de preferencia de grupos funcionales veréis que el ácido carboxílico tiene preferencia tanto sobre el grupo alcohol como sobre el grupo alqueno. Por lo tanto, esta molécula, tanto a la hora de nombrarla como de dibujarla, tenemos que considerarla siempre como un ácido carboxílico. Seguimos con más ejemplos de formulación de química orgánica. A continuación vamos a dibujar la molécula 4,1-formiletil-heptanodial. Como siempre, el grupo funcional, vamos al final del nombre de la molécula y vemos que termina en al, por lo tanto se trata de un aldehído. Pero además vemos que la terminación es además dial, es decir, el aldehído tiene los grupos aldehído en ambos extremos de su cadena principal. ¿Cuál es esa cadena principal? Pues seguimos leyendo para atrás y leemos heptano. Por lo tanto, lo primero que hay que hacer es dibujar la cadena de 7, el heptano, y en ambos extremos de la cadena tenemos que dibujar, por supuesto, los dos grupos aldehído. Aquí estarían los oxígenos y aquí el átomo de hidrógeno. Ahí tendríamos el heptano dial. Bien, y a continuación, en su posición, como leemos, en su posición 4, tiene un radical un tanto complicado. Primero vamos a determinar cuál es esa posición 4, puesto que la molécula, de momento, como es simétrica, da igual por dónde empecemos a contar. Vamos a empezar, por ejemplo, por aquí, 1, 2, 3 y 4. Es decir, el radical lo tenemos que insertar en esta posición. Voy a bajar un poco la molécula para que nos entre bien. Ahí. Entonces, bien, sabemos que es aquí. Vamos a leer ese radical. Es el 1-formil-etil. Bien, es un radical un poco complejo
Y yo en este caso, pues como siempre os voy a dar el mismo consejo. Cuando tengáis estos radicales complejos, id siempre al final del nombre. Entonces, si vamos al final del nombre del radical, vemos que es un radical etilo. Así que empezamos a dibujar ese radical etilo así, de 2 átomos de carbono, y vemos que en su posición 1, es decir, esta de aquí, porque recordad que los radicales, su posición 1 es aquella en la que va ligado a la cadena principal, luego este es el carbono 1 de este radical, tiene a su vez un radical formil. Entonces, pues simplemente vamos a dibujar ese radical formil ligado a su posición 1. Entonces aquí estaría el átomo de oxígeno y este sería un átomo de hidrógeno. Y entonces ahí tendríamos la molécula correctamente dibujada. Vamos a formular a continuación este otro compuesto, lo vamos a leer, es el ciclobutil para clorofenilcetona. El grupo principal, evidentemente, lo tenemos aquí, se trata de una cetona y recordad que las cetonas pues, son simplemente parten de esta estructura básica, es decir, el enlace doble carbono-oxígeno, y en este átomo de carbono pues se parten dos ramas, dos radicales, que los tenemos aquí. Uno es el radical ciclobutil y el otro es el radical para clorofenil. Entonces, bueno, vamos a dibujar estos dos radicales unidos a este grupo cetona. El primero de ellos es muy simple, ciclobutil, es decir, un ciclo de 4 átomos de carbono, pues se lo añadimos ahí lo tenemos, el ciclobutil, y ya el segundo radical es un poco más complejo, es el para-clorofenil. Entonces, como hicimos en el ejercicio anterior, ante estos radicales complejos, id siempre al final del nombre. Y leemos que es un fenilo, así que primeramente dibujamos el radical fenilo unido al grupo cetona y vemos que este radical tiene un átomo de cloro en su posición relativa para. Recordad, en hidrocarburos aromáticos, si esta es la posición de referencia por el que se une a la cadena principal, esta es la posición orto, esta es la posición meta y esta es la posición para. Aquí es donde tenemos que añadir el átomo de cloro. Y de esta forma ya veis que tenemos correctamente dibujada la ciclobutil para clorofenilcetona. Aquí tenemos otro ejemplo de formulación de una molécula orgánica. Tenemos que dibujar el formiato del 2-metil-pent-2-enilo. Bien, para empezar, ¿cuál es el grupo funcional principal? Pues nos fijamos al final de la palabra y vemos que termina en hilo. Es decir, tenemos un radical, pero es que además aquí tenemos también la terminación ato. Cuando vosotros en un nombre os encontréis con las terminaciones ato e hilo, significa evidentemente que estamos ante un éster. Entonces recordad que los ésteres derivan de los ácidos y en este caso yo os recomiendo que primero dibujéis el ácido de procedencia de esta molécula. En este caso, ese ácido de procedencia sabéis que es el que termina en ato y vemos que es un ácido carboxílico muy simple, de hecho el más simple de todos. El formiato viene del ácido fórmico, así que vamos a empezar a dibujar el ácido fórmico, que es el más simple de todos, el que tiene un único átomo de carbono. Ese sería, bueno, perdón, todavía falta aquí, eso es, ese sería el ácido fórmico y de este ácido fórmico pues deriva este otro compuesto. Entonces el éster, recordad que resultaban de sustituir este átomo de hidrógeno por un radical. ¿Qué radical? Pues este que tenemos aquí, el 2-metil-pent-2-enilo, el radical que acaba en hilo. Bien, es un radical complejo. Vamos a ir al final del nombre. Bueno, vemos que tiene aquí una insaturación, pero vemos que aquí deriva de una cadena hidrocarbonada de 5, porque es un pent. Dibujamos aquí una cadena de 5
así, de 5 átomos de carbono. Y bien, ahí ya tendríamos el éster propiamente dicho, pero a este radical, pues evidentemente hay que añadirle una serie de cosas. Primeramente, recordad que para asignar localizadores a este radical, la posición 1 es esta, y es aquella posición por la que el radical se une a la cadena principal. Y vemos que en la posición 2 tiene un radical metilo, pues si este es el 1, este es el 2. Aquí dibujamos el radical metilo y vemos que en el segundo enlace tiene una insaturación, un doble enlace, porque es un pent 2-eno. Luego, si este es el primer enlace, este es el segundo, y aquí es donde tenemos que añadir el doble enlace. Y de esta forma pues ya tendríamos correctamente formulado el formiato del 2-metil-pent-2-enilo. Vamos a continuar ya con unos ejemplos cada vez más complicados. Fijaros qué largo es este nombre. Tenemos que dibujar el ácido 6-amino 4-dimetilamino hexanoico. Es evidente que se trata de un ácido carboxílico. Fijaros la palabra ácido y la terminación oico. Un ácido carboxílico, ¿de cuántos átomos de carbono? Pues leemos aquí hexa, es decir, 6 átomos de carbono. Luego dibujamos la cadena de 6, dibujamos en uno de sus extremos el grupo carboxílico, el ácido carboxílico, y ahí tendríamos el ácido hexanoico. A continuación tenemos que asignar localizadores. Es evidente que este es el carbono 1 porque es el que tiene la función principal, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y vemos que en diferentes posiciones pues tenemos una serie de radicales. Vamos a ir con el primero, que es el más sencillo de todos, en la posición 6, es decir, 1, 2, 3, 4, 5, 6, en el último tiene un radical amino. El radical amino pues simplemente es este radical en la posición 6, es el radical de las aminas, solo que en este caso la amina no es el grupo funcional principal, sino que es una función secundaria. El ácido carboxílico tiene preferencia sobre las aminas y por lo tanto esta molécula pues la nombramos como un ácido y no como una amina. Entonces, bueno, ya tendríamos en el localizador 6 colocado ese radical amino. Vamos a ir con el otro radical que es más complicado. Está en la posición 4, es decir, está aquí, y se llama dimetilamino. Nuevamente tenemos un radical complejo y para dibujarlo correctamente pues vamos a ir al final de ese nombre. Y vemos que también es un radical amino, así que vamos a dibujar en la posición 4 otro radical amino idéntico a este, pero fijaros que se llama dimetilamino, es decir, que en esta amina se alojan dos, porque es dos radicales metilo. Pues simplemente añadimos aquí un radical metilo y otro radical metilo. Y de esta forma veis que tenemos correctamente dibujada el ácido 6-amino 4-dimetilamino hexanoico. Vamos a continuación a formular este otro compuesto orgánico, es el para-di-4-clorobencil-benceno. Bien, este nombre parece que es un compuesto orgánico más simple que el anterior, pero vais a ver que los nombres cortos no siempre quiere decir que sean compuestos más sencillos que otros que puedan tener un nombre más largo. Entonces vamos a formularlo, vamos a ver cuál es el grupo funcional principal, nos vamos al final del nombre y leemos simplemente benceno, es decir, que aquí no es que haya grupos funcionales propiamente dichos, pero sí podemos deducir que la cadena principal es un anillo aromático de benceno, que podemos ir dibujándolo, ahí tenemos. Y bueno, vamos a leer el resto de la molécula, para-di y entre paréntesis 4-clorobencil. Es decir, que tenemos
ligados a este anillo de benceno dos radicales que son exactamente iguales, que están en posiciones relativas para, como vemos aquí. Entonces, bueno, efectivamente son dos porque vemos que tiene el prefijo di, y esos radicales son los 4-clorobencil. Es decir, un radical bencilo en cuya posición 4 tiene un átomo de cloro. Entonces, para dibujar el radical bencilo, pues primero dibujamos el anillo aromático. Una aclaración simplemente para discernir entre los radicales bencilos y fenilos, que a veces se confunden. Bien, fijaros en estos dos radicales. Los he escrito así. Esta molécula todavía está mal escrita, pero lo he escrito así para que veáis la diferencia que hay entre un radical fenilo y un radical bencilo, que en muchas ocasiones pues lleva a error. Este de aquí, el radical de la derecha, es el radical fenilo, es decir, el anillo aromático que directamente se une a la cadena principal. Pero este radical de la izquierda es el radical bencilo. Es el radical bencilo porque además del anillo aromático tiene aquí un átomo de carbono. Entonces, para que veáis, para que distingáis entre los radicales bencilo y fenilo, pues he escrito los dos. Evidentemente, este lo tenemos que eliminar porque no tenemos radicales fenilos. Y entonces, pues vamos a fijarnos aquí, por ejemplo, en este. Hemos dicho que tenemos que insertar un radical 4-clorobencil. Este es el radical bencilo y simplemente en su posición 4 pues tiene un átomo de cloro. Puesto que este anillo aromático se une a la cadena principal por aquí, este es el carbono 1, 2, 3 y 4. Es decir, aquí tenemos que dibujar el átomo de cloro. Y ahora tenemos que dibujar este radical exactamente igual, pero en posición relativa para, que es lo que tenemos aquí. Entonces vamos a dibujar así, y nuevamente en la posición 4 de ese nuevo anillo aromático, es decir aquí, pues dibujamos el átomo de cloro. Entonces, lo que os decía antes, fijaros que el nombre de la molécula realmente no es muy largo. Pero fijaros la molécula, la complejidad que tiene 3 anillos aromáticos. Además, 2 de ellos pues, tienen radicales. Y de esta forma pues ya tenéis correctamente dibujada la fórmula del para di4-clorobencil-benceno. Vamos a dibujar a continuación esta otra molécula. Vamos a dibujar el 3-nitrofenil, 4-nitrofenil éter. En este caso, determinar el grupo funcional es extremadamente sencillo. Fijaros, además es que está escrito, es un éter. Y los éteres, recordad que derivan, podríamos aplicar ese símil, que derivan del agua. Lo único que los 2 átomos de hidrógeno del agua pues se sustituyen por 2 radicales. 2 radicales que los tenemos aquí, es el 3-nitrofenil y el 4-nitrofenil. Son 2 radicales en principio bastante similares, ya que ambos son fenilos. Luego, pues primeramente vamos a dibujar uno de ellos, por ejemplo ese. Y bueno, puesto que los dos son fenilos, pues vamos a dibujar también el otro, que va a ser ese. Voy a coger la molécula y la voy a mover para que se vea bien. Bien, ahí tendríamos el éter con sus 2 radicales fenilos. Ese, tal y como estaría escrito así, sería el difenil éter, pero a nosotros nos piden este otro nombre, el 3-nitrofenil, 4-nitrofenil éter. Entonces vemos que estos grupos fenilos pues son, como hemos dicho, muy parecidos. Ambos tienen un grupo nitro en su anillo aromático, pero en posiciones diferentes. Uno lo tiene en la posición 3 y otro lo tiene en la posición 4. Entonces vamos a coger primero este anillo aromático y le vamos a añadir el grupo 3-nitrofenil. Entonces, si esta es la posición 1,
Pues, por ejemplo, esta sería la posición 2 y esta sería la posición 3. Ahí añadiríamos un radical nitro, que lo vamos a dibujar a continuación. Ahí estaría. Este sería el de la posición 3. 1, 2 y 3. Y aquí en este otro tenemos que dibujar también un radical nitro, pero en la posición 4. Si esta es la posición 1, esta es la 2, la 3 y la 4. Aquí vendría el otro radical nitro, que lo vamos a escribir aquí. Ahí está. Y de esta forma, pues bueno, tenemos también aquí otra molécula que, si bien su nombre no es muy largo, pues su estructura molecular es bastante compleja. Vamos a seguir formulando moléculas orgánicas más o menos complejas y a continuación vamos a dibujar la molécula del para-mercaptobenzoato de alilo. Bien, fijaros que de nuevo en este caso tenemos las terminaciones ato de hilo, es decir, que tenemos un éster y los ésteres derivan, como ya sabéis, de los ácidos carboxílicos. Así que, como siempre, cuando formulamos ésteres vamos a dibujar primero el ácido carboxílico original del que deriva esta molécula. El ácido carboxílico es aquel que termina en ato y vemos que es el benzoato. El benzoato deriva, como ya sabéis, del ácido benzoico, que tiene esta estructura. Aquí, por ejemplo, podemos dibujar el grupo carboxílico con sus átomos de oxígeno. Entonces, bueno, voy a mover esta molécula un poco para aquí, así. Y bueno, a continuación vamos a hacer el éster. ¿Cómo se llama el radical que sustituye a este átomo de hidrógeno? Es el radical que acaba en hilo. En este caso, fijaros, es el radical alilo. El radical alilo era uno de esos radicales de nombre coloquial que tenía 3 átomos de carbono y el último enlace era un enlace doble. Luego ahí tenemos el radical alilo con el anión benzoato de alilo. Pero además aquí tenemos que añadir en la posición para del ácido, es decir, de aquí, tenemos que añadir un grupo mercapto. El grupo mercapto, si recordáis, era el nombre que se le daba a la función tiol cuando esta no era el grupo principal de la molécula, como es en este caso. Entonces, este grupo tiol, como vemos, tiene que ir en la posición para. Esta es la posición referencial, orto, meta y para. Aquí tenemos que añadir la función tiol. Entonces se la añadimos y de esta forma tenemos correctamente dibujado esta molécula. Y ya finalmente vamos a hacer el último ejemplo de formulación orgánica, que veis que también es un nombre en principio bastante complejo. Vamos a formular el ácido 4-cloroformil 2-nitrobenzoico. Entonces, ¿cuál es la función principal de esta molécula? Pues fijaros, la terminación oico y la palabra ácido. Es evidentemente un ácido carboxílico. Esta molécula deriva ¿de qué ácido carboxílico? Pues fijaros, si leemos todavía más para atrás, leemos benzoico. El ácido benzoico, pues como siempre, el anillo aromático, el grupo carboxílico, que por ejemplo se lo voy a poner ahí, el grupo carboxílico, así, ahí tenemos el ácido benzoico y bueno, ahora hay que añadirle una serie de radicales para escribir correctamente esta fórmula. El primero de ellos, el 4-cloroformil, es un radical complicado. Entonces, como siempre, vamos al final del nombre de ese radical y leemos formil. Es decir, tenemos que dibujar en la posición 4, si esta es la posición 1, 2, 3 y 4. Aquí tenemos que dibujar un radical formil
este. Y bueno, si fuera el radical formil sería simplemente este, pero no es un radical formil, es un radical cloroformil. Es decir, que este átomo de hidrógeno tenemos que eliminarlo y tenemos que sustituirlo por un átomo de cloro. Un átomo de cloro aquí. Eso es, ya tendríamos el radical cloroformil en la posición 4. Y el otro radical que nos queda, que vemos que ocupa la posición 2, pues es simplemente un grupo nitro. Pues vamos a dibujar primero el enlace en la posición 2. Bueno, como esta molécula veis que es simétrica, en la posición 2 da igual que la pongamos aquí que la pongamos aquí. Vamos a ponerlo, por ejemplo, aquí. Ahí sería el enlace. Bueno, se me ha puesto un cloro, voy a cambiarlo por el grupo nitro. Eso es. Y aquí tenemos la molécula, pues no sé si será la más complicada, pero desde luego de las más complicadas que hemos hecho. Fijaros la cantidad de grupos funcionales que tenemos aquí. Tenemos la función, el ácido carboxílico, el grupo nitro, el enlace doble. Aquí tenemos una función aldehído con un derivado halogenado. Sí, yo creo que esta es la molécula, por así decirlo, más compleja que he puesto, la he dejado para el final. Y bueno, de todos esos grupos funcionales, pues evidentemente el que prevalece por encima de ellos es este, el ácido carboxílico. Y fijaros que bueno, aunque tiene muchos grupos funcionales, si seguís paso a paso, como yo os he estado indicando, si seguís esos pasos para formular, pues veis que podéis llegar a formular moléculas tan complejas como esta, como el ácido 4-cloroformil 2-nitrobenzoico.